bienvenidos, muy buenos días, ¿cómo están? Esperemos que estén pasando un sábado sensacional. Bueno, pues en estos diálogos de fin de semana tenemos un tema que ni mandado a hacer. Lo que sería la manipulación de los hijos. Esa manipulación nace uno con ella, se va forjando, es mala educación, es una forma hábil de manejar a los papás. De todo eso vamos a hablar en este sábado de diálogos de fin de semana. Sean ustedes muy bienvenidos. Muy buenos días, qué tema tan complicado, pero al mismo tiempo difícil tal vez de desenvolver. ¿Por qué? Porque seguramente tú como mamá o como papá tratas de darle lo mejor a tus hijas y a tus hijos. Y si ellos te lo piden a través del berrinche, entonces ¿cómo poder negociar con todas estas emociones alrededor? Bueno, lo iremos bien. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana. Y bueno, ¿qué te parece cuando crecen? Cuando ellos se convierten en adolescentes. De repente los que hicieron berrinches de chiquitos, cambia su forma de hacer berrinches, siguen haciéndola igual, inclusive aunque sean adolescentes o inclusive adultos. Vamos a verlo más adelante. Pero muchas veces a nosotros los papás nos cuesta muchísimo trabajo decir que no. ¿Cuándo es necesario también ponerles estos límites a los hijos? ¿Y será que de forma inconsciente nosotros como papás con ciertas acciones estamos enseñándoles a ser manipuladores? ¿Cómo podemos detectar a una persona manipuladora? ¿Lo saben? Compártanlo con nosotros. Así es, le damos la más cordial bienvenida a todo nuestro público de diálogos de esta mañana. ¿Cómo están? Chicos y chicas, bien, contentos. Bien. A ver qué se sienta. ¿A gusto? Eso, Nos muy visitan bien. de la ESCA. Saludos a todos los de la ESCA. Sí, saludos. Vamos a comenzar. Muy bienvenidos. ¿Cuántas veces como padres nos hemos enfrentado a los berrinches de nuestros hijos? Es posible que esto sea un comportamiento normal e incluso necesario como parte de su desarrollo. Pero, ¿qué pasa cuando se salen de control? Dicen los especialistas que se trata de una forma de expresar la frustración y manipular a los padres. Pues así es la manipulación, pero cuando somos bebés o somos niños, ¿qué pasa? ¿Es realmente manipulación, el berrinche? ¿O será que simplemente estamos pues deseando que nuestros padres ya desde la cuna los queremos controlar y estamos pidiendo cosas que están fuera de su momento de horario y demás y hacemos el berrinche del siglo? Y entonces papá y mamá nos dan la lechita, que el juguito, que qué le pasa, que lo cargo, que nene. El berrinche es diferente a la manipulación. Hablábamos de esto, ¿no, Cris, en un inicio? Sí, por supuesto. Y bueno, yo considero que por supuesto que es diferente. O sea, un berrinche, pues es cuando los niños se enojan porque hay algo que no les estás dando. Pero yo creo que cuando ya llega a formar parte de la manipulación es cuando ellos se dan cuenta que su llanto, que su grito, que sus modales logran algo. Cuando de repente dicen, bueno, es que yo con gritar o llorar, tengo a mi mamá aquí. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de eso, ya se convierte en una manipulación. Pero no hay dolo ni mala fe, ¿no? En un bebé. No, porque muchas veces se hace desde que estamos de bebés, o sea, desde que estamos muy chiquitos, que queremos que nuestra mamá nos dé leche. Entonces, es una forma, a lo mejor no es tanto un berrinche, pero es una forma de llamar la atención y decir, necesito esto en el momento. Sí. Ellos no lo piensan así, nosotros lo estamos razonando de diferente manera, pero yo creo que es una etapa también que vamos avanzando junto con ellos, pero una etapa en la que nosotros los adultos debemos de practicar la tolerancia y la paciencia, porque a veces nos desesperamos muy fácil y no sabemos cómo diferenciar si están haciendo un berrinche o no, pero también tenemos que ser muy firmes desde pequeñitos en ponerles límites y sobre todo en la pareja también como apoyarse. Si tú lo estás regañando porque hizo algo indebido, porque no era el momento o X, no ponerte del lado de tu hijo, sino apoyar a tu pareja y decir, vamos a estar firmes en esta decisión y te voy a apoyar, porque si no el hijo no va a entender y lo vamos a confundir. Hay que ponerle límites. Sí. Ahora, no todo es un berrinche, es decir, el llanto de un bebé, niña o niño, en realidad es su primer forma de comunicación. Claro. No, podrá haber tal vez variación en el volumen, en el tono de ese llanto, sin embargo está expresando una necesidad. O tengo hambre, o quiero que me cambien, o que me bañen, o que me arropen. ¿no? Pero eso definitivamente no es un berrinche. Eso no es un berrinche, exacto. Eso es una forma de si comunicación. me saques de la cuna, sí. Eso es lo que hay que diferenciar. Claro. Ahora, creo que, no sé si a esa edad comience a lograrse ya esta maduración intelectual donde puedas distinguir, mira, me sirvió, vinieron, apenas grité y vinieron. Claro. Tal vez a los 3 años ya empiezas como a entender. No, ahí sí. Pero cuando grito es como el timbre para que pero vengan ¿qué a les atenderme. parece si vamos a ver cómo ha sido o cuál ha sido el mayor berrinche que le han hecho a nuestros televidentes? Porque no les compras algo y sí se ponen a patalear en el suelo y cosas y hasta que acaban.
entonces ya acabaste, bueno, vámonos. El no querer comer, pero no he tenido berrinches importantes así, de pataleos, de eso no. Que no las deje uno salir, también, que se hacen su berrinche, se encierran y no le hablan a uno. A lo mejor gritar o dramatizar, evidenciarlo públicamente, ¿no? Por un juguete. O cuando estoy haciendo, no sé, viendo la tele o recogiendo y me avientan las cosas. Pues berrinches los hacemos todos, desde chiquitos hasta grandotes. Por ejemplo, Eddie Fuentes nos llama y nos dice, tengo un hijo que hace muchos berrinches. Ya llegamos al límite. Cuando más hace berrinches es cuando le llevamos a la escuela, pero llega a casa y actúa normal. Entonces, él dice que no quiere ir porque extraña a su hermana y a su mamá. Claro, y ¿sabes qué? Yo siempre creo que es importante puntualizar que es cuando tienen una ganancia, cuando entonces es realmente cuando ya se convierte en un berrinche. Y aunque no lo piensen así como lo pensamos nosotros, desde chiquititos se dan cuenta, ¿eh? Claro. ¿Sabes qué? Yo siempre presumía de que mi hija no me hacía berrinches. Y su primer berrinche fue el año pasado, cuando ya tenía, no, hace 2 años, cuando tenía 1 año, 3 meses, que le iba a quitar el pecho. Entonces ya llevaba yo como una avanzada de 1 semana de no darle pecho. Dije, me voy a ir por etapa, o sea, le quito una toma del día, después la segunda y así me voy a ir en 3 semanas, ya estamos fuera de, ¿no? Y resulta que llevábamos 1 semana de avance cuando de repente empezó, teta, quiero teta. Bueno, le dije, no hay. Claro que yo estaba que me apretaba el corazón y decía, no tengo que ceder. Me hizo un berrinche como nunca imaginé, me jalaba la blusa, le empezó a pegar al sillón, de la desesperación de que ella quería leche, quería teta. Entonces yo lloré con ella en ese momento y yo dije, no voy a doblarme porque entonces de aquí es un primer paso para que de aquí me doble para cualquier situación. Dicen que una manera de contener los berrinches de los niños es acercarte y abrazarlos. Sí. Ponerte en cuclillas a su nivel, Siempre tienes que su poner nivel y abrazarlos. Y entonces los contienes, no les estás pegando, no les estás gritando, pero hay una contención que les ayuda. Eso escuché por ahí. Buenísimo, claro Fíjate que qué sí. buena llamada esta de Guadalupe. Mi hijo tiene 1 año y 9 meses. ¿Es muy pronto para poner límites a un niño que apenas empieza a vivir? Nos pregunta. Mi hijo hace berrinches y me parece que lo estoy matando. Y eso hace que mi familia intervenga y él logra lo que quiere. Pues ahí te lo está diciendo, él logra lo que quiere. Pero eso es típico, cuando ves que un niño está haciendo berrinche, volteas a ver a la mamá como la mala, o sea, como diciendo, ¿qué le está haciendo? Que está llorando, haciendo este berrinche de Pero tal además forma. la pregunta me parece bastante buena, ¿Desde qué prudente. edad? ¿A qué edad es necesario o recomendable comenzar a ponerle límites a nuestros hijos e hijas? Yo te diría que desde que nacen. Desde que nacen, Sí, claro. desde Vamos a hablar que de ese tema y otros que se desencadenan de la manipulación de los hijos a los padres. No se vayan en esta mañana de Diálogos de Fin de Semana. Cuando alguien manipula, trata de conseguir lo que quiere sin la necesidad de convencer al otro. Para algunos hijos, no importa lo que haya que hacer con tal de satisfacer sus deseos. Y para algunos padres, complacer a sus hijos es lo más importante en su vida. ¿Cuáles serán las consecuencias de estos comportamientos? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Es lo complicado, lo iremos viendo a lo largo del programa. Pero ¿qué pasa si no ponemos entonces límites a nuestras hijas o a nuestros hijos? ¿Es posible que tomen el mando, que tomen el control sobre los padres? Vamos a ver el siguiente sondeo. Pues cuando se le otorgan demasiados poderes o demasiada tolerancia en extremo. En el aspecto de que él no nos debe de controlar, sino él debe de seguir nuestros ejemplos, porque somos el núcleo familiar. Eso es cuando les das muchas libertades. Y desgraciadamente la mayoría de los padres es lo que está pasando ahorita. Un padre no debe ser controlado por un hijo, sino el padre debe de controlar a la familia. Bueno, la dinámica debiera de ser que el padre se ponga de acuerdo con la madre para poder manejar una buena dinámica con los hijos. No, pues eso sí no te podría contestar porque en la casa no sucede eso. Porque no hubo un control, se convierte uno en buen padre, pero no en un padre sabio. Ahí depende de los padres, ¿no? Porque no lo sobrellevan desde el principio. Culpa de los padres. Consintiéndolo, que piensas que porque le das las cosas está bien, le estás haciendo un daño a los hijos. Cuando le das todo a los hijos es un daño. Porque le dan libertades que no deben de otorgárselas.
Libertades a las que no se deben de otorgar. Mi mamá diría, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. Eso dirían muchas mamás. Oye, y nosotros como papás y mamás también, cara. Sí, por supuesto. Pero qué tan común es ver, porque socialmente, es decir, cuando ya estamos en la calle, tal vez en un centro comercial o en el cine, vemos a niñas o niños, diría también mamá, lúcete, lúcete. Y así te va a ir cuando lleguemos a la casa. Aprovechar cuando están invitados en la casa o estás en la calle y entonces le armas aquel berrinche a tus papás para que cumplan tu capricho. De tirarte al piso, ¿no? Sí, Yo vi claro. un adulto hace poquito en un video. Sí, yo también. Pero, también. ¿sabes qué, Oscar? Yo creo que es algo que si te pones a pensarlo, lo hacemos hasta los adultos. Sí. O sea, de repente... Tirarnos al piso, hacerlo en público. O sea, la manipulación la haces en público. Entonces, de por qué repente, se cuando hace le en quieres... público? Pues porque entonces sientes que te Llamas hacen la más atención. caso. ¿no? Porque es como, te como digo Juan para que me te digo oigas Juan Pedro. para que me oigas Pedro. Sí. Entonces, si el niño dice, no me vas a hacer caso, vas a ver. Entonces, enfrente de todo el mundo. Y normalmente, por lo que tú dijiste al principio, Carmen, nos empezamos a sentir como malas mamás o malos Sí. papás, porque todo el mundo te voltea a ver así como diciendo, híjole, ¿qué estás haciendo? Que está llorando así. Nadie sabe que tu hijo te está manipulando. No. Inclusive tú que conoces y que tienes hijos y que sabes que manipulan, volteas a ver a los que A la están mamá llorando o al así papá. o a la mamá o al Claro. papá. Y entonces, claro, eso es un poquito de poder. Un papá que inclusive cuando está en vivo y a todo color, enfrente de todo el mundo, pone límites, ese niño no lo vuelve a hacer. Me parece Claro, el chiste es saber qué clarísimo. límites y cómo, ¿no? Porque Y habrá cómo el papá que ponerlos. diga, con una nalgada se acaba esto, y le pega, y todo el mundo se va a quedar pensando, bueno, este hombre le Sí, pega no. al niño, es... No, yo recuerdo que violencia. mi mamá, bueno, me aplacaba con los puros ojos. A mí también, ¿eh? No, en cualquier reunión Con la así, mirada. Yo nomás creo me que- volteaba a ver y decía, ahorita que lleguemos Mi a la papá con la casa. voz, porque tenía un vocerrón. Y cuando entonces, llegabas a con la eso. casa, ¿qué pasaba? No, pues ya se la había olvidado. Exactamente. Pero Pero nada ¿sabes más era qué? con los Era ojos, era los decía, ojos. "Ay, Era el, Dios". Pero era vamos, el ese es el poder. chiste de que si los aplacas con la mirada y les sentencias un castigo, que no se te olvide cuando llegues a casa, hay que aplicar el castigo, ¿no, Oscar? Pues sí, mira, tenemos más respuestas acerca de cómo es la dinámica entonces en una casa donde los niños o las niñas tienen el control. Vamos a ver. En el berrinche, el niño hace el coraje y una manipulación es cuando obtiene lo que quiere. Un berrinche es cuando se ponen a gritar, a tirarse en el suelo, cosas así. Te manipulan. Si no me das dinero no voy a hacer esto, o si no me das dinero yo no estudio, o si no me compras esta ropa que yo quiero, me gusta, no, ya no voy a la escuela. Probablemente el berrinche es momentáneo y es más controlable si el padre lo quiere, y la manipulación se va dando de manera cotidiana. Pues yo creo que es lo mismo. Yo pienso que es lo mismo porque el chiquito lo que busca es que se satisfagan sus necesidades. Entonces, para mí pienso que es lo mismo. O hago el berrinche o hago que hagan lo que yo quiero. Yo creo que todas las mamás en algún momento sufrimos de manipulación por parte de los hijos y también de berrinches. Mientras un padre no se dé cuenta o lo permita, puede durar muchos años. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que participaron en ambos sondeos. Creo que está el principio y el desarrollo, o cómo se puede ir desarrollando. Porque si no se ponen límites en la dinámica familiar, entonces los niños comenzarán a hacer más y más berrinches. Entonces se dan cuenta que esto va a poder manipular a sus papás y conseguir lo que ellos deseen. Y decíamos, en público es más fácil porque hay una presión social sobre mamás y papás de uy, qué mal que lo estás haciendo, porque tememos ser juzgados muchas veces, no queremos estar en ese papel. Justo entonces, si no les ponemos límites en un principio, estas son las consecuencias. Ya no voy a estudiar o me voy a ir de la casa. Creo que esas sí ya llegan a ser no solamente manipulaciones, amenazas. Y yo creo que muchos de nosotros los hemos hecho. Yo recuerdo en algún momento lo que has me hecho, regañaba mi Carmencho? mamá o mi papá y decía, me voy a ir de la casa. Y ya cuando se me bajaba el coraje o el que no me habían dado permiso para ir a X lugar, y decía, no hombre, ¿cómo me voy a ir? ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y qué voy a hacer? Y nunca te dijeron en el momento, pues hazlo, Sí, claro. ándale. Pero Y es ¿sabes cuando te qué? regresas. Es que yo creo que hay una gran diferencia ahí entre el exabrupto, que haces una sentencia en donde es una amenaza en que no vas a cumplir porque ya en la calma y en la serenidad lo piensas, a la manipulación que ya está con dolo y con el objetivo de que mis papás sé por dónde llegarles y cómo lograr que me den lo que yo necesito y cómo satisfacer siempre lo que yo quiero. Y entonces esos niños que no tuvieron límites y que siempre los padres se dieron a sus caprichos se convierten en adolescentes
potencialmente manipuladores. Pero aparte, ¿sabes qué? Yo creo que ese es el secreto. Justamente dices a los que no les pusieron límites. Yo estoy segura que una niña o un niño que hace un berrinche público, imagínate el berrinche que hace en privado. Seguro. O sea, eso quiere decir que es la prueba, si a ti te está pasando como papá, esa es la prueba de que antes no pusiste límites, es momento de poner límites y hacer algo, porque ya se atreve a hacerlo en público, ya se atreve a hacerlo en cualquier lugar y ya sabe que se sale con la suya. En cambio, si le pusiste límites desde chiquitito, no te lo hace el berrinche. Y esto no es solamente de los niños, también los adolescentes y los adultos manipulan y hacen berrinches. Miren, Mariana nos dice, tengo un hijo de 17 años que es muy pasivo, pero no quiere estudiar. Se sale en la mañana y llega en la noche sin ninguna explicación. Lo raro es que él pide permiso para salir, pero no llega a la hora que acordamos. No está respetando los acuerdos que se tienen en casa. Y con Carlos Rivera nos comparte, mi hijo de 2 años hace como que llora, pero no llora. Se empieza a pegar él solo y azota su cabeza sobre los muebles hasta que le duele. Ya no sé cómo manejarlo, aún no habla y nosotros sus papás estamos desesperados. Yo también lo estaría, evidentemente. Claro. Y es que hay algunos papás, fíjate esta diferencia, que piensan que no ponerles límites es darle libertad. Y me parece que es justamente lo contrario. Los límites es un acto de amor. Oye, algo muy rápido, porque esta es una llamada muy interesante. Elia tiene un niño de 11 años con discapacidad psicomotora. No puede caminar y de repente hace berrinche y no quiere ir al baño solo y se hace en la ropa. Y se lo quiero hacer más independiente, pero ni su papá ni mi familia me ayudan. Eso es otro tema, ¿no? Muy complicado. Bueno, es momento de hacer una pausa y regresamos. No se vayan. ¿Qué sucede cuando los hijos crecen y llegan a la adolescencia? Según los expertos, el chantaje emocional es uno de los comportamientos más frecuentes. Aseguran además que es en esta edad cuando la manipulación por parte de los adolescentes puede convertirse en abuso y en casos extremos se traduce en agresión debido a la falta de reglas. Pero, ¿será demasiado tarde para fijar límites? Pues bueno, interesante saber que cuando ya llega a este punto en los adolescentes, ya estamos hablando de otro nivel de berrinche, como estábamos escuchando, por supuesto que ya hay violencia, ya puede haber insultos y sucede algo que es muy común. De repente nuestros hijos ya crecen y a veces nos pasan físicamente hablando, entonces ya es una relación de diferencia. Hay mucha diferencia entre un chiquito al que tú te agachas a un chavo enorme al que ya no sabes cómo ponerle límites, ya no estás a tu misma altura, ya no tienes la misma fuerza. Entonces sí estamos hablando de niveles diferentes y cosas diferentes con ¿Estamos hablando entonces de terapias? ¿De ir con especialistas? Yo definitivamente creo que es un momento en el que tienes que asistir tú a pedir ayuda como papá y también si a ellos los puedes orientar y llevarlos a algún lugar en el que los puedan ayudar también a autorregularse, me parece fantástico, ¿no? Pero a ver, acompáñenme a ver el siguiente video. ¿Los hijos pueden llegar a manipular a los padres? ¿Ustedes qué creen? Sí, claro que sí. Depende de uno cómo lo crece de chiquito, pero sí te manipula. Aprovechan del cariño que les tenemos, aprovechan de la educación que les damos para manipularnos, de hecho, desde chiquillos. Por supuesto que llegan a manipular a los padres. Sobre todo nos prestamos a que nos manipulen. Hay maneras de que ellos nos pueden controlar. Los niños mandan a los papás, hacen su berrinche y los papás les dicen, te voy a dar un manacito, pero la verdad no vemos que hagan nada al respecto. Nos pueden decir cosas que nos hacen hacer lo que ellos quieren. Bueno, observando la conducta de los hijos desde que nacimos, a través del llanto obtenemos muchas cosas de nuestros padres y si eso da resultado, vamos creciendo, desarrollando esa conducta. Bueno, estábamos platicando ahorita de que ya con los adolescentes, ¿no? Escuchando las respuestas de que, sí definitivamente pueden manipularte los adolescentes de una manera diferente y también los papás pueden manipular, a los hijos, Rocío, claro, ¿no? A los claro. hijos, que estabas comentando eso. Pues sí, están siendo chiquitos y empiezas con que, a ver, no me estés molestando porque estoy con las amigas. Toma el teléfono, nunca se lo prestas, ¿no? Y ahí le das el celular cuando no quieres que te esté dando lata y tal vez él tiene una necesidad del pequeñito y tú, a ver, apacíguate, ¿no? Tu
tu Hay pacifier, ganancias. que ya no es el chupón, ahora es el celular, ¿no? Sí, Y claro, luego o la estás con tablet. que no, el celular no es para jugar, el celular no se utiliza, en fin. Es que yo creo que estamos tenemos que ser manipulando. congruentes con lo que decimos y hacemos y con lo que estamos tratando de que los hijos también entiendan, esta dinámica que tú dices. Entonces, si no queremos que esté mucho tiempo en el teléfono, entonces ¿para qué se lo prestas 2 horas para que se entretenga en lo que tú haces otras cosas? Así es. Entonces, decir, no, hay que poner esos límites de los cuales hemos hablado, decir, te lo voy a prestar media hora, pero que realmente cumplamos con esa media hora, que a la media hora digamos, ¿sabes qué? Pero además Ya este compré punto es eso, bien bye. importante. No creo que solamente sea la falta de límites. Los hijos, las hijas son un reflejo de nuestra educación y de nuestra forma de actuar. Ellos Imitan en todo. realidad están imitando mucho Sí. lo que hacemos nosotros. Quiere decir que si encontramos estos chantajes, estas manipulaciones, es porque también se han dado cuenta que forma parte de nuestra negociación. Bueno, negociación y lo voy a entrecomillar porque no es una negociación en realidad. Oigan, ¿no? pero aparte, recuerden que ahorita estamos hablando ya de adolescentes. Claro. Entonces, como ustedes decían y como estábamos comentando todos, ya los adolescentes tienen otra conciencia. Entonces, ya lo están haciendo con otra intención, ya es otra cosa lo que los mueve. Vamos a ver qué nos dijeron en este sondeo. ¿De qué forma manipulas? Les preguntamos a algunos adolescentes a ver qué nos dijeron. Me he aprovechado más en la parte sentimental. Creo yo que sí. O sea, siempre lo he hecho en mis relaciones. En el trabajo con personas que, o sea, que sé que puedo. Pues las mujeres manipulamos mucho con el llanto, ¿no? Sobre todo intentando influir en el ánimo de las personas. A los hijos, yo creo, ¿no? Como que si no haces esto, te voy a hacer esto. O sea, yo creo que esa es una manera, pues, de manipular también, ¿no? Pero hasta de niños hemos manipulado a nuestros papás por querer un juguete, por querer un videojuego, etcétera. Pues con la pareja quizás que intentes hacer algo que ella no quiere y de alguna forma tú coacciones su proceder, ¿verdad? Hablando así como que con mentiras, sí, como diciendo, como demostrando cariño que no hay, la verdad, o algo así, tal vez. Fíjense qué interesantes las respuestas, porque aparte empiezas con berrinche, te das cuenta del niño que sí funciona, se vuelve una manipulación, y tal vez de adolescente ya no haces pataleta, pero sigues manipulando. Claro. Oye, ¿han oído hablar de esta cultura de los kidults? O sea, los kids adults, que son los niños adultos, que también se les conoce como ninis, ¿no? Los que ni trabajan ni hacen nada, pero les encanta manipular a los papás. Y además se da de una forma en la cual ellos han tenido esa formación, sobre todo, que se acrecentó con los padres divorciados. También es algo muy importante de hablarlo. Cuando una pareja se divorcia, ahí viene el hijo que manipula sobremanera a cada padre para conseguir el doble tal vez de lo que quisiera. Pero no en Sí, todos yo creo los que casos. no necesariamente Exacto. papás divorciados. O sea, yo creo que sí sucede definitivamente. Es uno de los elementos claro, ¿no? De repente, pues si el río está revuelto, ¿no? Ganancia de pescadores, como dicen por ahí. Y entonces en un divorcio, claro que el río está revuelto. Pero sucede en todos los matrimonios, ¿eh? Claro, y bueno, tomemos en cuenta que hay matrimonios o parejas que se separan, que se divorcian y que realmente lo trabajan también, que los hijos lo entienden y lo maduran de una manera increíble. Claro, siempre a veces con la ayuda de un terapeuta, o quizá eso tenga que ver también con la madurez y cómo se haya vivido la relación y lo que ha sucedido para llegar a una separación. Claro. Oigan, aparte, bueno, algo que es importante, Oscarín, de repente también platicar que, bueno, también ya la manipulación o el berrinche en los adolescentes también ya tiene que ver con dinero, ¿no? O sea, ya son diferentes cosas. Con ya cuestiones materiales. Con claro. cosas materiales. O en lo sentimental, como lo decía uno de los Sí, lo chicos. sentimental. Eso me parece que es lo que ya se ha experimentado más. Sí. Pero hay diferencias. Es decir, tú puedes manipular a través del dinero, solicitando el dinero de tus papás, o si ya trabajas como adolescente y entonces ahora tú te puedes pagar ciertas cosas y no necesitas, entre comillas, de tus padres porque ya eres independiente. Y creo que aquí comienza así un poco más la manipulación porque empiezas a empoderarte, ¿no? Tal vez, pero no quiero con esto decir que solamente quienes trabajan. Hay quienes no tienen trabajo y tienen una gran influencia sobre sus padres y una gran forma de manipular. Y los sobrinos y los hijos y todo. Mira, aquí nos dice Manuel Cantú, mis sobrinos y mis hijos son manipuladores. Lo veo siempre que nos reunimos en fiestas y veo cómo hacen lo que quieren sin obedecer a nadie. En casa siempre es lo mismo y mi esposa y yo no sabemos cómo ponerles un alto.
Juana dice, me da mucho coraje darme cuenta que mi hijo me manipula con eso de que estoy separada de su papá, ahorita que estábamos hablando de los padres, ¿no? Separados. Me doy cuenta y de todos modos me siento tan culpable que termino dándole permiso en todo lo que él desea. Fíjate, ese punto es bien importante. Hay que ver si tú te estás sintiendo culpable de lo que está sucediendo, porque entonces sí cedes de muchas maneras, inclusive cuando son chiquitos, te vuelves muy permisivo porque te estás sintiendo culpable y no eres una buena mamá o un buen papá. Creo que eso es importante. Fíjate, y Arisbeth nos comparte que el problema no es cómo son contigo cuando están manipulándote, sino cómo van a ser sus relaciones de pareja en un futuro, y esto es bien cierto. Sí, vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Estamos aquí en Diálogos de Fin de Semana. Decirle que no a un hijo es algo que te cuesta trabajo. ¿Sientes que se te rompe el corazón cada vez que tu hijo te pide algo y no puedes dárselo, pero tampoco se lo niegas? La forma en que los padres actuamos puede ser la misma que observamos en los hijos. Es difícil creerlo, pero la realidad es que de forma consciente o inconsciente podemos enseñar a nuestros hijos a manipular. Justamente lo que hemos estado platicando durante todo el programa, que a veces de forma inconsciente puedes estar tú manipulando y poniendo el ejemplo para que tus hijos también te manipulen a ti. Entonces, ¿cómo darse cuenta nosotros como padres de familia que estamos manipulando? Preguntamos en la calle y aquí tenemos las respuestas. Yo creo que es cuando cedemos a todo lo que ellos quieren. Esa es la manera de darnos cuenta, cuando no tenemos la voluntad de decir no. Es muy complicado darnos cuenta de nosotros mismos, ¿no? Necesitamos a veces que alguien nos lo haga notar o del apoyo de alguien profesional. El otro día por mi casa me tocó ver que una niña ya iba a entrar al jardín de niños y de pronto la veo que se aleja con la mamá y me quedé viendo qué pasaba. Y le dices que quiero este peinado como mi amiguita X y tú no me lo haces. Entonces no voy a entrar a la escuela. Y la mamá con un peine, tratando de hacerle el peinado. O sea, yo tenía ganas de decirle, señora, la está manipulando la niña. Pero pues, como estamos en una sociedad también altamente agresiva, pues dije, no, mejor la verdad no me meto. Cuando aceptamos todo lo que nos dicen, de las escuelas, del carro, de los estudios, uno como padre se preocupa por darles lo mejor, y darles lo mejor a veces es malo. Yo creo que esto sí es un poquito más difícil porque uno no quiere ver eso. Vamos a tener que esperar a que alguien nos diga lo que nos está pasando. A veces necesitamos que un tercero, alguien más nos diga, ¿sabes qué? Te están manipulando, porque es complicado en ocasiones, o no te das cuenta o no te quieres dar cuenta, porque así te funciona tu dinámica con tus hijos. O ya es la forma como estableciste la comunicación con ellos. Entonces ya es algo natural en tu dinámica. Pues es una complicidad finalmente, ¿no? Entonces, en donde tú me das esto, yo te doy lo otro y viva la paz. Y así, y así se relacionan. No existe, porque finalmente ese adulto, como decías, Oscar, en su vida adulta va a tener muchísimos problemas también para educar a sus hijos y seguramente será un padre manipulador. O como decía la señora, qué ganas te dan a veces de decirle, señora, lo está manipulando. Oye, a mí me dio mucha risa esa señora porque también te dan ganas de preguntarle, ¿y a ti te manipulan? Claro. Porque es más fácil ver cómo manipulan a otro que cómo nos manipulan a nosotros. Yo por eso pensaba y se me antoja, aprovechando que está nuestro público, preguntarle a nuestro público. Ya están riendo. Y ya están así, ¿no? Levanten la mano, ¿quiénes de ustedes en algún momento se han sentido manipulados por sus papás o mamás? Levanten la mano quien se sienta manipulado. No los van a regañar, la verdad, sí, ¿en no serio? los van a regañar. No, llegando a casa. Ahora, ¿quiénes de ustedes han manipulado a sus papás? Anda. Todos. Claro. Fíjate. Qué honestidad, está bien. Oigan, gracias, caray. Pero Claro. Sí, gracias por la honestidad. ¿Ustedes han escuchado gracias. del síndrome del emperador? Sí. Fíjate que yo creo que se le puso el síndrome del emperador para no ponerle el síndrome del tirano. Puede ser, viene siendo muy parecido, ¿no? Es un trastorno de conducta que afecta a los niños. Principalmente se inicia en el hogar cuando el niño comienza por desafiar al padre o a la madre o a ambos, y más adelante lo hace con cualquier persona. Claro. Es justo lo que estamos comentando. Es que es esta situación en la cual si se Sentimiento sale de con la autoridad. suya. Sí.
Sí se sale con la suya y entonces, pues claro, de repente ya es el emperador de la casa. El Y es pequeño increíble, tirano. es el pequeño tirano El y él toma narcisista. decisiones impresionantes. Yo conocí a una señora que su hija le dijo, ya no quiero estar en esta escuela y quiero que me cambies a la escuela de mis primos. Le digo, oye, ¿cuántos años? Cuando me contó, le digo, oye, ¿cuántos años tiene tu hija? 5. Le dije, ¿sabe cuánto cuesta una escuela y cuánto cuesta otra? ¿Sabe si puedes llevarlo o no puedes llevarlo? No, pero es que ella me lo pidió. No, pues No, si imagínate les la vas a dar tiranita. todo lo que te piden. Pues, ¿no puedo ser yo hijo de tu amiga? Pero miren, vamos a ver ahora de una vez, ¿no? El siguiente sondeo, Sí, de una vez. donde preguntamos cómo detectas a una persona manipuladora. Aquí tenemos las respuestas. La gente manipuladora es la gente que se siente superior a uno y se aprovecha de los sentimientos de uno. Arrogantes, gente que abusa del poder, ¿no? Son astutas para conducirse con las personas que ven que tienen problemas emocionales, problemas económicos. Pues personas egoístas que quieren hacer su voluntad solamente, ¿no? Tratan de hacer cosas que te hagan sentir mal, ¿no? Para que tú accedas a algo que ellos quieren. Pueden ser o muy amables, ¿sí? O también pueden ser muy agresivas. Pues yo siento que son así como muy posesivas, ¿no? Así como que les gusta tratar de envolver a la gente, engañarla para conseguir lo que ellos quieren. Las personas manipuladoras son aquellas que vienen trayendo problemas familiares anteriores, entonces con el afán de hacerse notar o hacerse sentir bien es que hacen ese afán de manipular a las personas. Así son algunas de las características de las personas manipuladoras. Ya veníamos hablando un poco de esta parte desde que son bebés, niños, adolescentes, jóvenes y cómo llegan a la edad adulta manipulando y no solamente ya a los papás, sino entonces a la pareja, a los compañeros de trabajo, a la gente que está en tu entorno. Claro, porque nadie los frenó, Carmen. O sea, es esta carrera que tú estás nombrando ¿Y se muy puede puntual. frenar a esta etapa de la vida? Pues yo creo que a veces ¿Sí se será puede yo cambiar? definitivamente sí. Sin duda. Todos o sea, podemos cambiar, todos exacto. podemos cambiar porque aparte lo aprendiste de una manera y lo puedes desaprender. Pero basta que Pero quieras, ¿eh? quieres, Porque tienes si que no, querer. no. Sí. Oye, Beatriz Cuellar nos ha llamado y dice, me da miedo que mi hija de 15 años se convierta en una manipuladora por mi culpa, porque no me atrevo a ponerle límites. Una vez me amenazó con golpearme y aunque no sucedió, sí consiguió que yo le tuviera miedo. Híjole, Elizabeth nos dice, yo no tengo hijos porque, entre otras cosas, no quisiera enfrentarme a esos problemas. O sea, eso pasa a veces, escuchas a algunos decir, yo no quiero enfrentarme a los problemas que mis papás se enfrentaron conmigo, ¿no? Y entonces dice, sé que sería muy permisiva si los tuviera y me da miedo maleducarlos. Bueno, también es válido, ¿eh? Saber o saberte que Validísimo. no tienes tal vez la forma de ponerle límite a las demás personas. Si no te ha funcionado seguramente en tu vida, pues con tus hijos. Pero te privarte costará. al grado tal de no tener familia también está en China. Bueno, pero es que la familia y los hijos no son para todos. Digo, Sí, también hay quien decide exactamente. no tenerlos. Claro. ¿no? Mira, Rodolfo nos comparte, la culpa la tenemos los papás por no imponer nuestra autoridad. Mis hijos no han llegado a manipularme porque no lo permití. Es necesario ser duro con ellos. La madurez les hará ver que actuamos así porque los queremos. Y solamente se darán cuenta hasta que lleguen a la madurez, porque hay personas que no la alcanzan nunca. No, ¿eh? nunca. No, yo creo que hay adolescentes que sí se dan cuenta que realmente lo estás haciendo por cariño y por amor y por cuidarlos, ¿no? Por la tranquilidad de las papás y mamás que nos están viendo, por los papás y mamás que nos están viendo, no las papás. ¿A qué edad, más o menos, una hija o un hijo tendría que ir reaccionando precisamente a los límites, a agradecerlos, darse cuenta que hiciste en realidad algo bien por ellos? Yo creo que desde niños, Yo ¿no? también creo que desde niños. O sea, no te podremos decir una edad exacta, pero yo creo que desde niños tienen que ir aceptando y agradeciendo que lo estás haciendo por amor, sobre todo cuando se los dices, lo hago porque te amo y aparte es congruente, ¿no? Y a lo mejor en ese momento no lo entiendes, pero conforme vas teniendo otras experiencias dices, ¿qué razón tenían? Ahora, ¿no? hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, aquí Juan A José ver. nos está diciendo, no es normal que sintamos miedo de nuestros hijos cuando son adolescentes. Y sí sucede que a veces escala a tener miedo porque Con ya como la empieza llamada con, que leía sí, Rocío, sí. con físicamente, ¿no? Pues vamos a continuar hablando de los berrinches, de la manipulación en nuestros hijos después de esta pequeña pausa.
Sea la edad que el hijo tenga, es posible comenzar a establecer límites, ya que estos fortalecen el crecimiento personal. Hay que entender que a lo que estamos poniendo límites es a los comportamientos, no a los sentimientos. Por ello es fundamental que evitemos ridiculizar o ignorar. Tratar al hijo con respeto y amor es la mejor receta al poner reglas. Se dice que la manipulación es, perdonen, ando un poquito ronca, sinónimo de hijos maleducados. Por eso andas un poquito ronca. Se me está atravesando la Parecía eso, ¿no? A veces los hijos nos dejan roncos. Y esa mala educación, pues la vamos dando, por supuesto, desde que no ponemos, como decíamos, esos límites. No hacemos que nuestros hijos tengan también la tolerancia, la frustración, que sean intolerantes incluso, ¿no? Y entonces la educación tiene mucho que ver con ese adulto o ese adolescente o niño que sigue manipulando y sabe por dónde nos va a llegar. ¿No creen? Claro, sí, por supuesto. Es un poco lo que decíamos, ¿no? De repente empiezas a ver por dónde te puedes ir y hasta dónde puedes llegar. Todos nosotros somos papás, ¿no? Y lo hemos visto, cómo desde chiquitos empiezan a ver, a romper los límites para ver hasta dónde pueden ir llegando. Entonces, claro, imagínate ya cuando llegan a la adolescencia, ¿cuántos han roto para llegar a ese punto? Muchas veces hasta comentamos, ¿no? Ay, cómo los niños tienen que aprender de nosotros y con el ejemplo y demás. Y llega un punto en el que te das cuenta que tú estás aprendiendo de ellos. Pero eso sí, sin transgredir las reglas, los límites y todo de lo que hemos estado hablando. Claro. Es que también hay algo muy cierto. Creo que nosotros como padres malentendemos el amor con el consentimiento, ¿no? Los consentimos a veces demasiado. Por eso vamos a ver el siguiente sondeo, cuál es exactamente la influencia de nuestros padres en esa educación y vamos a ver qué es lo que nos contestan los televidentes. Pues tratar de ayudarlos en lo mejor que se pueda, darles consejos, ver la realidad de las cosas, cómo es realmente la vida. Por los ejemplos que uno les dé. No, los padres no tienen enseñanza más que la que adquieren conforme va pasando el tiempo y van adquiriendo la experiencia necesaria de conocer a sus hijos. Mi función fue darles cariño, estar con ellos, al pendiente de sus problemas, de sus inquietudes. Platicándoles muy bien, correctamente muy bien. Importantísimas, yo creo que no hay nadie más responsable que los padres y en segunda institución, en segundo lugar la escuela, pero los padres tenemos la obligación de estar al pendiente de sus emociones. Creo que las enseñanzas es lo más básico de los valores universales y depende en la casa el ejemplo que dé uno a los hijos, es lo que realmente van a tener cuando sean adultos. Pues es muy subjetivo, ¿no? Ellos solos van fincando sus propias reglas, sus propios caminos, ¿no? Pues finalmente, en resumen de todo lo que nos dijeron nuestros televidentes, es eso, ¿no? La manipulación que se da a través de chantajes, de culpabilidades o también hasta de elogios. Ay, mamita linda, preciosa, qué linda estás. Ay, por favor, ¿qué crees? Que choqué el coche, ¿me lo puedes mandar a arreglar, no? O dame dinero, no sé qué. O sea, nos encanta que nos piropeen los hijos, pero la verdad es que, o que nos hagan cariño y demás, pero por ahí nos llegan el talón de Aquiles y sacan de nosotros lo que quieren. Como que forma parte de nuestra cultura muy fuerte hablar a secas lo que deseamos, lo que tiene que hacerse, lo que va a pasar, lo que ya pasó, todo lo tenemos que suavizar. ¿Podrías pasarme, Carmencita, por favor, mi tacita de tecito? En lugar de decir, oye, ¿me pasas mi taza de té, por favor? Carmen. Sí. Oye, Carmen, párate y dame mi taza de té. Dime, Carmenchu. Pero todo esto como para ir suavizando. Bueno, es que hay diferencia entre amabilidad y chantaje, ¿no? Sí, pero también ahí va la manipulación y la forma en que lo dices y lo suavizas. Bueno, dicen que en la manera de pedir las cosas está el dar, Por supuesto, pero una de las cosas importantes hay que poner sobre la mesa lo de las emociones. O sea, de repente nosotros no somos capaces de ubicar qué es lo que estamos sintiendo, cómo lo estamos sintiendo, de ponerle nombre y entonces a veces nos cuesta trabajo como reflejarlo en el otro, ¿no? Y entonces de repente ahí está la confusión. Yo no puedo ubicar mi culpa y entonces de repente actúo en función a la culpa y es cuando ellos pues pueden encontrar muchos lugares como manipularme porque yo estoy parada en la culpa. Claro. Entonces hay un movimiento de emociones. Sí, hay un movimiento de emociones que es bien importante ubicar. María Elena nos dice, nosotros como padres somos culpables de su comportamiento. A veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo mal nuestro trabajo. Y es que reconocer públicamente o reconocerle a nuestros hijos, me he equivocado contigo, me he equivocado en las instrucciones, en mi falta de límites, en mi educación hacia ti,
compartamos esta responsabilidad, que es lo que tendríamos que ser papás. Y yo creo que eso nos quitaría un montón de telarañas de la cabeza y les ayudaría a nuestras hijas e hijos igualmente a quitarlas y facilitarles el camino para decir, es una colaboración, porque bien lo decían los papás, es que nadie nos educó a ponerles límites. Claro, pero y a saber manipular es como nos vamos, pareciera también un mecanismo de autodefensa, ¿no? Claro. Hay que entender y también distinguir entre los miedos que hay desde que los niños están pequeñitos, sus necesidades, carencias y lo que es la manipulación. Pero no cabe duda de que nadie nos enseña a educar. O sea, es una escuela que la vamos también aprendiendo, adquiriendo de la vida y de nuestros antecesores y padres. Sí, yo por eso creo que sí es importante poder decir, me equivoqué y vamos a hacerlo diferente. No sé mucho si ahora vamos a hacerlo juntos, porque también depende de la edad del niño. Exacto, como ¿no? decían también, ya tienes tu independencia, Sí, ¿no? depende si es adolescente, si es niño y tal. Yo creo ¿Y que si tiene muchas 40 veces años? puedes decirle, sabes, me equivoqué, ¿eh? O sea, a los Claro, 40 ahí yo creo que va a ser más directo. Y sí poder decir, oye, me equivoqué en esto y esto, lo podemos hacer de manera diferente. Claro, a los 40 estás hablando con un adulto, ¿no? Ya, claro. Mira, Beatriz, Pero hay adultos que no entienden, de todos Edgar modos. Torres nos ha llamado y nos ha dicho que ya me perdí el chiste. No, es que le digo, hay unos de 40 que no maduran y que no entienden. Yo creo que ¿no? todo el mundo Oye, ¿quién sabe quién pensó la cara? Oye, podemos resolverlo. Tu mamila está chueca otra vez, póntela. A los 40 Oye, años. con Perdón, Rocío, adelante. respeto a nuestro perdón, ya me sentí en el radio, con respeto a nuestro televidente. Edgar Torres dice, tengo un hijo que tiene 25 años y se ha puesto muy rebelde. Nos quiere manipular, pero no lo permitimos. Nos parece raro que sea así a esta edad. Bueno, no está a los 40, pero está a los 25, que ya es un adulto, ¿no? Sí, claro. Dice, durante toda su adolescencia no era así, hasta que llegó a los 25. Fíjate, aquí Marco Rubalcaba nos dice, tengo muchos problemas con mi hijo que ya tiene casi 30. ¿Es posible que estos comportamientos no se terminen nunca? Nos pregunta. ¿Sabes qué? Sí, es posible. Sí es posible. Que no se terminen nunca. Míranos. Míranos. Ay, no. Bueno. Vámonos con lo que sigue. Miranda Flores, mi hija estaba siendo manipuladora con nosotros. Lo que hicimos fue ignorarla y darle por su lado. No sé qué tan conveniente sea también tener Pues este no, tipo porque de le están actitudes. haciendo así Dice, que el todas caso las del aire. amenazas que nos hacía o lo grosera que era, no le hacíamos caso. Funcionó después de 3 meses de infierno. No es nada fácil y a la fecha no sé si eso estuvo bien o tendrá consecuencias. ¿Habrá consecuencias? Funcionó después de funcionó. 3 meses de infierno, imagínate. Es que, ¿sabes qué? Fíjate, o sea, si te están haciendo un berrinche, te están amenazando y cedes, pues por supuesto que llegas a un punto en el que ella está esperando que siempre cedas. Claro. Y si de repente haces algo diferente, te echas para atrás, se va a tardar como 3 dice meses aquí, o que la 4 o ignoras 6, y no le haces caso. pero va a cambiar. Claro, Así es. Pues la manipulación de los hijos y su viceversa, ¿no? También hemos hablado y seguiremos hablando de esto. Tenemos todavía más por platicar en este sábado de diálogos de fin de semana, así es que no se vayan y sigan disfrutando el desayuno con nosotros. Educar a un hijo es una tarea complicada pero no imposible. Algunos padres prefieren ignorar que existe un problema y toman de forma natural que los hijos lleguen a manipularlos. Pero esto puede cambiar. Siempre tenemos opciones para comunicarnos mejor con nuestros hijos. Si no sabemos cómo hacerlo, busquemos ayuda para mejorar la relación familiar. Este es otro punto. A lo mejor no sabemos cómo hacerlo y nuestros hijos ya tienen tal vez 25 y 30 años y nunca pudimos aprenderlo porque tampoco tuvimos la confianza de acercarnos, como decía bien esta introducción, a otras personas. Puede ser un especialista, pero también pueden ser nuestras redes de apoyo, es decir, las amigas, los amigos, los familiares, pareja, decirle, los "Oye, papás. vamos a Oye, ponernos de los papás acuerdo". nos educaron de alguna forma y entonces tendrán más experiencia que nosotros, Oye, seguramente. a veces en la escuela, una maestra, una psicóloga escolar, a una amiga, como dices tú, de repente una muy buena amiga sí te puede decir, oye, te estoy viendo que por aquí está fallando algo, ¿no? O las mismas mamás, o sea, de las mamás de Lo los que yo compañeritos sí de creo tus es hijos. que desde un inicio tenemos que, desde que los niños están pequeñitos, que se acostumbren a que no es no. Y luego no sabemos decir no. Yo conozco más de un adulto, y ahora que hablamos de los adultos, que, oye, vamos a la fiesta con los amigos y que no sé qué, no sabe decir que no. Claro, aunque por sabe que no puede beber porque tiene mal el hígado. Oye, a mí me pasó junto con mi esposa que yo creo que nuestra primera hija, Ana Paula, en un principio pensaba que se llamaba No, porque
todo lo que estaba alrededor de la sala, la mesa, le decíamos no. Entonces ella ¿cómo te llamas? muchas veces antes de tocarlo, No, Virués. nos volteaba a ver primero y nos decía, no. Pero aprendió bien. Aprendió, Oye, ¿no? aprendieron, y ustedes aprendieron que con la segunda había que quitar todo lo que era, ¿no? Sí, por supuesto. Me parece porque muy no hay bien. lo que tocar. Oigan, a mí me parece que algo que también es importante, hemos hablado mucho de los límites, pero también hay que decir que no hay que ser como muy flexible, hay que pensar muy bien los límites. ¿Flexible pero no o hay que, inflexible? no hay que ser muy flexible en los flexible. límites. Ok. Te voy a decir por qué. O sea, primero hay que pensarlos muy bien y no poner límites por todo, porque entonces ya casi te quieres meter a la mazmorra, ¿no? Que se vaya a la mazmorra, lo amarro y que no salga. O cuando le cuentas 1, 2, 3. Y a mi hija ya le pareció gracioso. Entonces me dice, mamá, ¿me cuentas otra vez 3? Claro, porque el 3 ya no pasa nada. Ya no Entonces, pasa nada, hay que tener exacto. cuidado porque de repente ponemos unos límites y somos muy flexibles y entonces de repente los rompemos, Claro. dependiendo del estado de ánimo en el que Claro, estamos. claro. Entonces, tienes que pensar muy bien los límites que tienes que poner, que no sean miles, que sean los más adecuados, sobre Congruentes. todo congruentes y que tengan que Con ver firmeza. con firmeza y su salud. O sea, cuando los límites ubíquense que tienen que ver con salud, con tiempo, etcétera, y mantenerlos, porque cuando no los mantenemos y somos muy flexibles, es cuando pasa esto. Pero es decir, un ejemplo de un mal, perdón, rapidísimo, de un mal límite. Si no haces tu cuarto, entonces mañana mismo te saco de la escuela. No lo vas a hacer. No, lo vas bueno, a esa es una hacer, exageración. Entonces no se lo digas, Claro. porque te van a tomar la medida. Claro, y no va a ser cierto además, ¿no? Sí, Claro. sí, sí. Mira, Sara Morales dice, yo tengo un niño de 7 años y cuando no hago lo que él quiere se pone muy mal, grita, golpea, últimamente hasta se marea. Hay niños que hasta vomitan, Sí. ¿no? Sí, claro. Los labios se ponen pálidos y otros dejan de respirar. A mí me ha tocado Ay, también ver sí. eso. Espérame, El y nada más hijo de una dice, amiga si tiene le eso. hago comer algo que no le gusta, igual lo vomita después, que es lo que Qué estábamos horror. diciendo. Sí. Pero ¿sabes qué? De veras, es de manera muy sutil, pero empieza desde la cuna, ¿eh? O sea, sin darnos cuenta, nosotros vamos cediendo. Yo me acuerdo de una escena que vi en un programa de televisión de un niñito que le pusieron una raya de límite y tenía que aventar una pelotita y era un payasito, ya sabes, había muchos niñitos. Y él volteaba a ver al payaso y se iba de ladito hasta que llegaba y la ponía, cruzaba, ¿no? La línea. Y él lo volvía a regresar. ¿No lo intentó 4 veces? 4 veces hasta que el payaso dijo que no, que tienes que poner aquí en la línea. Pero yo estaba botada de la risa porque así son. Claro. O sea, empiezan, no les importa, van viendo, No, y van buscando la y van manera. buscando las Sí, maneras. vas viendo el Entonces, riesgo. tú eres la que tienes que estar atenta, tú como mamá, tú como papá, desde chiquititos tienes que estar atentos porque ya cuando llegan a vomitar, a hacer berrinches, pataletas, A no respirar, desmayarse, pueden desmayarse. incluso morirse Imagínate por todo lo berrinche. que sucedió antes. Claro. Todo Oye, lo que permitiste. Y son diferentes tal vez las generaciones de ahora a las generaciones de antes. Es decir, lo que decíamos hace rato, que antes con una sola mirada, con un que leve antes eran más chasquido de dedos tal vez, estrictos. con Era una, otra forma una de apretada educación. de mandíbula, tú decías, no lo vuelvo a hacer, yo no me voy a atrever a cruzar esta línea. Pues sí somos más permisivos actualmente. Es que no somos la generación que fuimos castigados por nuestros papás y por nuestros hijos. A nosotros nos ha tocado una generación muy difícil. Y las que vienen van a estar más llorando, complicadas. Mire, pobrecita. Norma Palomares, lo mejor que podemos hacer como padres es darles el ejemplo. Si nosotros no manipulamos, ellos tampoco lo harán. También Claro. Claro, eso es importante. José Luis Betancourt, poner límites a los hijos significa que los queremos y no lo contrario. No debería darnos pena decirles que no de vez en cuando. Y yo diría más cuando que de vez. Sí, más seguidito. Mariano, Sí, sí. primero deberíamos de ver con qué culpas cargamos. Fíjense qué importante. Resolverlas y luego modificar la educación que le damos a nuestros hijos. Ojalá que no pasara mucho tiempo porque podríamos seguir educando a adultos de 30 y tantos que a lo mejor ya no tienen remedio. Así es. Oye, pero hay algo muy importante. También en este asunto de cómo ayudarnos a poner los límites y todo eso, igual hacer que los niños se ganen eso que piden y que no lo hacen con berrinche, que se lo ganen, ¿no? Ponerles el reto, si se puede decir de esa manera. Ok, vamos a hacer esto, pero vamos a hacer que te lo ganes, ¿no? Una buena calificación, o yo no sé, pero yo no sé qué tanto es condicionante o qué tanto es, entonces ayudarles a no manipular. O tal Cecilia. vez negociar, que aprendan a, oye, mira, esto que estás haciendo, explicarles, esto que estás haciendo, antes lo llamábamos berrinche, hoy es manipulación, hagamos lo siguiente.
no voy a ceder ante tu petición de tal, pero si haces esto, yo hago esto por ti. Y ahí se puede llegar tal vez a un acuerdo, que es una negociación, y lo estamos haciendo muy en paz, sin violentar a nadie, Claro. llegando a ambas partes Claro. algo que nos beneficia. O sea, sumar para los dos, ¿no? Ganar, ganar. Vamos sumando y yo lo que quiero es leer una llamada. Muy bien. Porque mire, Cecilia González nos dice, tengo un hijo de 6 años que no controla sus emociones, ya hablamos justo de las emociones. Si está feliz, llora, si está triste, llora y hace mucho berrinche, no ceda sus caprichos y a veces me reta. Eso, también aprenden a retar. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que lo que le podemos decir a ella es que es muy importante ubicar si tú sabes expresar las emociones. Por ejemplo, las mamás, cuando estamos muy emocionadas y cuando hay mucha felicidad, lloramos. Y de repente dices, ¿por qué estás llorando? De felicidad. Y la verdad es que la felicidad no se expresa a través del llanto. La felicidad se expresa a través de los brincos, los aplausos, las risas. Hay ¿no? como una frustración en ese llanto, ¿no? Lo que pasa es que socialmente hay una frustración. No, yo creo que más bien es la energía que quiere salir de alguna manera, Frustrada. Rocío, ¿no? En Entonces casa, ¿no? sale a través A del veces estás llanto, acumulando porque las y- emociones, acuérdense que son energía. Sí. Y entonces esa mamá debería preguntarse si la deja a su hija brincar, si cuando está emocionada la deja brincar, lo deja gritar. O sea, hay que buscar si sabes cómo se expresan todas nuestras Dejarnos emociones. expresar las emociones. Y es una malinterpretación de las emociones el llorar cuando es algo de felicidad, porque a mí me ha pasado y no sé en este momento si haya reprimido tal vez ese sentimiento y cuando lo logré, cuando se superó, entonces también me ha embargado esta gran emoción, gran alegría, pero acompañada de llanto. Oye, bueno, y haz la prueba. Yo te voy a decir, desde que yo aprendí eso, ahora cada vez que estoy emocionada brinco. Y mi familia me dice, ¿quieres brincar, mami? Sí. Y brinco. Y nos agarramos de la mano todos y brincamos y no lloramos. Está padrísimo. eso. Entonces, lo que pasa es que en público no te dejan. Claro, claro. Recuerden también algo muy importante, no castiguen físicamente a los niños, por favor, porque entonces esa manipulación jamás va a poder ser canalizada. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Ya nos vamos. Gracias, Recuerden que gracias a también todos. hay diálogo. Gracias. Hasta luego.